están? Martes 18 de agosto. Ya merito viene el informe. Bueno, hoy vamos a hablar de salud. Está con nosotros el secretario de Salud, David Krecenovich, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, y están el director del ISSSTE, Martí Batres, el director del IMSS, Zoé Robledo, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz. Hoy vamos a hablar de los resultados de las tres instituciones, de algunos indicadores. Por ejemplo, número de consultas respecto a los años anteriores, número de cirugías respecto a los años anteriores. Entonces, para ello, Eduardo va a dar el resultado de las tres instituciones juntas, y después cada uno de los directores va a decir los resultados de cada uno de las instituciones de salud de México, de salud pública del Estado mexicano. Bueno, vamos con Eduardo. Gracias, presidenta. Con su permiso. Hola, muy buenos días a todos. Gusto saludarlos y estamos muy contentos de poderles presentar, y si me dan la siguiente, cómo ha ido evolucionando la atención de consultas de especialidad, consultas generales y cirugías en las tres instituciones de servicios públicos de salud del Estado mexicano, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Aquí lo primero que pueden ver todos en pantalla es cómo ha crecido en los últimos 5 años, desde el 2022 hasta el 2026, el número de consultas de primer nivel que da cada una de las instituciones juntas, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Lo que pueden ver es que en el 2022, si sumamos las consultas generales, eso es las consultas de primer nivel, cuando vamos a una clínica o un centro de salud, si sumamos lo que se hacía en el IMSS, en el ISSSTE, y en ese momento, en los 24 estados que hoy integran el IMSS Bienestar, se hacían 78.9 millones de consultas de primer nivel, de enero a julio de ese año. Este año 2026, de enero a julio, ya superamos por primera vez en la historia los 100 millones. Estamos en 101.233.444 consultas de primer nivel. Es decir, ha subido 28% el número de consultas con respecto a 2022. Y también pueden ver que este incremento no solo ha sido todos los años, pero también en el último año hemos crecido mucho. Solo en el último año pasamos de 95 millones a 101 millones. Siguiente. ¿Cómo se ve esto para las consultas de especialidad? Cuando vamos a un hospital a hacer consulta externa, como puede ser desde medicina interna, ortopedia, todas las especialidades que ustedes conocen. En el 2022, si sumamos las atenciones que se daban en el IMSS, el ISSSTE y los estados del IMSS Bienestar, eran 19.7 millones de consultas de especialidad de enero a julio. ¿Cómo se ve este año? 31.7 millones, es decir, 60% más. Casi 12 millones de consultas, un poco más, de especialidad más que de las que se daban en el 2022. Y este incremento además es particularmente notable en el último año. Pueden ver que en el 2025, de enero a julio, hicimos 27.3 millones de consultas y ahora este año cerramos en 31.7, es decir, 4,5 millones más de consultas prácticamente de especialidad, solo un año de diferencia. Pueden ver un incremento muy importante en la capacidad de consulta de especialidad, que además, como hemos informado en este espacio, está muy asociado a una política del Estado mexicano de la Cuarta Transformación que inició en el 2018, que es formar más médicos especialistas y contratar más médicos especialistas en el sector público. Por esa razón podemos ver este incremento del número de consultas y atenciones a las que hoy tienen derecho las y los mexicanos. Siguiente. Y por último, las cirugías. Cuando una persona requiere una cirugía, particularmente no hablan solo de cirugías de urgencias, estas son cirugías programadas, las que es muy importante reducir el número de días y meses que puede ocurrir entre una cirugía y la primera consulta. En el 2022 se hacían, si sumamos, les digo, las tres instituciones, 1.450.000 cirugías, sumando al IMSS, el ISSSTE y los estados del IMSS Bienestar. Este año, 2026, ya fueron 1.887.000, 30% más. El año pasado fueron 1.659.000, es decir, hemos crecido
un poco más de 200,000 cirugías en un solo año de diferencia. Esto midiendo enero a julio de cada año para poder hacerlo representativo. Esto también es muy significativo para todos los mexicanos y mexicanas y también refleja la gran inversión que ha ocurrido en los últimos 8 años para generar más hospitales, más camas de hospitalización, más quirófanos y más médicos y médicas especialistas para atender a los pacientes mexicanos. Ahorita verán los datos de cada institución, pero lo que les puedo adelantar es que en las 3 instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE y en el IMSS Bienestar, tenemos los incrementos que ustedes pueden ver. Más consultas generales, más consultas de especialidad, más cirugías para las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Buen día, presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Quiero exponer los avances que hemos tenido en esta etapa en el ISSSTE, en el cumplimiento de metas de cirugías y consultas. Adelante, por favor. Aquí quiero tomar como referencia el 2024, que es cuando llegó esta administración. Tuvimos 279,130 cirugías. Y nos pusimos una meta numérica que fue la de 300,000 cirugías. Esa meta la rebasamos, hicimos 308,579 cirugías. Fue un avance como del 8% aproximadamente. Luego, adelante por favor, en el caso de las consultas, reúno aquí las consultas de especialidad y las consultas de primer nivel, realizamos 22,536,000 consultas en 2024 y de ahí pasamos a 24 millones como meta para el 2025, pero también rebasamos la meta en 2025 y tuvimos 24,291,000 consultas realizadas. También es un avance como del 7-8% aproximadamente. Ahora bien, para el 2026 nos pusimos una meta de porcentaje. Entonces, nos pusimos como meta el 10%, un 10% más que en 2025. La meta de cirugías entonces es de 344,000 cirugías para el 2026 y la meta de consultas, o sea, un 10% más que el año pasado, es de 26,732,000 consultas. ¿Cómo vamos? Bueno, tomamos el lapso que va de enero a julio y comparamos con 2024 y 2025. En el lapso de enero a julio de 2024 se realizaron 154,000 cirugías. En el lapso de enero a julio de 2025, 173,000 y en el lapso de enero a julio de 2026 llevamos 200,000 cirugías realizadas. En cuanto a las consultas, en el lapso de enero a julio de 2024 realizamos 12,960,000 consultas. De enero a julio de 2025, 13,916,000 consultas y de enero a julio de 2026 llevamos 15,289,000 consultas. Esto quiere decir que del lapso de enero a julio de 2024 al lapso de enero a julio de 2025 aumentamos como 1,000,000 de consultas más y en el lapso de enero-julio 2025 a enero-julio 2026 agregamos como 1,400,000 consultas más. Adelante, por favor. Respecto a la meta que nos propusimos este año, finalmente, quiero señalar que en cuanto a cirugías, llevamos un 14% más, es decir, hemos rebasado la meta, llevamos un 60% de avance de la meta que tenemos que cumplir este año. Y en cuanto a consultas, llevamos un 10% de la meta, es decir, tenemos un 59% de avance. Pasamos en cirugías de 173,000 a 200,000
y en consultas de 13.900.000 a 15.300.000. Eso quiere decir que vamos a cumplir con las metas que nos propusimos y que estamos aumentando el número de consultas de manera sistemática y aún más el de cirugías, lo cual nos permite disminuir tiempos de espera para los pacientes y derechohabientes en el ISSSTE. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Como ya lo mencionó el subsecretario Clark, pues ha habido un incremento importante en 3 de los servicios más frecuentes que se dan en nuestras instituciones: las consultas de primer nivel, las consultas de medicina familiar, las consultas de especialidad y las cirugías. Si ponemos la primera, para nosotros dar más servicios, y siempre que reportamos el incremento de personal, de camas, de infraestructura o de equipo médico, se traslada o se convierte para las personas derechohabientes del IMSS pues en menos tiempos de espera, menos traslados también, y por eso el incremento de los servicios es tan importante. Esto es lo que tenemos como meta para este año. En cirugías tenemos hoy 1.1 millones de cirugías ya realizadas al mes de julio, de un total de 2.1 millones de cirugías. También en el caso de consultas de medicina de especialidad, tenemos 19.7 consultas de especialidad ya realizadas hasta este momento, y en consultas de medicina familiar 64.991.000 de una meta de 106 millones para el cierre de este 2026. Entonces, vamos muy bien con el avance. La que sigue, por favor. En la parte de cirugías, viendo el comparativo con años anteriores, en 2023 fueron 698.000 cirugías realizadas al mismo periodo del año, es decir, los primeros 6 meses del año. Hoy ya van 1.140.000, es decir, tenemos un incremento del 36%. Y esto se explica pues gracias a contar con 1.122 quirófanos en 366 hospitales. Aquí incluimos algunas cirugías que son ambulatorias, es decir, que no requieren de su paso a piso, que además cada vez más son las cirugías que pueden tener esa condición de cirugías ambulatorias. Los principales motivos de cirugía pues son las fracturas, las hernias, vesículas biliares, cirugías intestinales, temas de cataratas también, que además con el programa de la presidenta de Ver por México se ha incrementado de manera muy importante. En el caso de las cirugías, de las consultas de especialidad, la que sigue, por favor, al mes de julio ya se habían otorgado 19.735.000, como lo comentábamos, y también es un incremento de 37%. Esto también se explica por la contratación de más médicas y médicos especialistas. En el IMSS son más de 80 especialidades diferentes, 88 para ser precisos, tanto clínicas como quirúrgicas, que se dan en los consultorios, sobre todo de los hospitales: traumatología, oftalmología, medicina física y rehabilitación, medicina interna, nefrología, oncología médica, entre muchas otras. Entonces también ha habido un incremento, esto además de los nuevos hospitales, también por más turnos y más contratación de personal. Y aquí algo importante que es importante decir a quienes nos están escuchando: todo el proceso de tener el expediente clínico electrónico nos permitirá este año tener un cambio radical en el IMSS, que es el agendamiento digital de la consulta de especialidad, que no significa que la gente haga una agende su cita en internet, sino que podamos ver para que cuando existan tiempos prolongados para el otorgamiento de la cita, estas se puedan corregir de inmediato. Es decir, muchas veces a estas alturas del año se empezaba a escuchar que se están cerrando las agendas. Bueno, eso era un procedimiento más bien manual, ya no debe de ocurrir
así ya no se cierran las agendas, lo cual nos va a permitir una mucho mejor gestión y evitar que a alguien se le agende una cita fuera de un tiempo o de un rango plausible para su atención. Y finalmente, de las consultas de medicina familiar, la que sigue, por favor, pues es la consulta que dan médicos especialistas en medicina familiar en el primer nivel de atención en las unidades de medicina familiar, las UMFs, que pasamos de 56 millones para el mismo periodo de enero a julio en 2023 a 64 millones 991 mil 126 para enero-julio del 2026. Entonces también pues podemos ver un incremento importante, también por la apertura de más turnos, turnos vespertinos, turnos en fin de semana, el tiempo completo, e incluso, como ocurre ya en Quintana Roo, turnos nocturnos, que es más conveniente para los trabajadores de ciertas actividades económicas vinculadas al turismo. Y aquí decirlo también muy importante, en la consulta de medicina familiar se ven los padecimientos pues más se han incrementado en nuestro país, diabetes mellitus, por ejemplo, de este periodo de las 64 millones, 12 millones han sido pacientes que se atienden por diabetes, también por enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión, traumatismos, infecciones respiratorias. Y por último, Presidenta, tenemos un dato adicional, si nos lo pueden poner, que son los ingresos por urgencias. Las urgencias en el Seguro Social, en hospitales, también en algunas unidades de medicina familiar con admisión médica continua, llevamos 10 millones de atenciones de urgencias de enero a julio de este año. Y también mencionarlo, las causas más comunes son los traumatismos. Por eso tenemos que tener siempre mucha atención, sobre todo en la parte vial. Accidentes de motocicleta es el trauma más común que estamos recibiendo y pues bueno, eso se atiende siempre, pero las conductas y la cultura vial también es importante seguirla promoviendo como parte de un tema de salud pública. Presidenta, pues es nuestro reporte el día de hoy. Si me permite también felicitar a todas las asistentes médicas, que hoy es su día, y tenemos un breve video si nos permite proyectarlo. Muchas gracias. Me llamo Rebeca Mayra Gutiérrez Cerón, tengo 44 años, me hicieron una cirugía, me pusieron una malla. Nosotros venimos a consulta porque él tiene una condición de salud que es quirúrgica. El problema que tenemos con Kenia es un problema neurológico. Vine a urología por piedras en los riñones. Me ha gustado, la atención de especialidades me ha gustado, me gusta, incluso venir al hospital me gusta, las instalaciones me gustan. No te dicen que el que no nace para servir no sirve para vivir, y es así, sí saben que hay personas que vienen enfermas, ¿no? Y su atención pues nos ayuda mucho. Te cambia el ánimo y tan solo que te reciban con una buena actitud y que te expliquen los padecimientos que tienes, las alternativas que tienes, pues eso te cambia mucho tu día, ¿no? Todos han sido humanos, que es la palabra correcta que le podemos decir, humanos, han sido amables, generosos, han sido muy lindos con mi niña. Ahorita ya lo único que estamos esperando, pues bueno, que venga el médico internista para que ya nos den el alta como tal. No fue muy rápido, yo creo que a las 7:30 ya me estaban pasando a cirugía. Bueno, el siguiente paso, hoy lo internan y Raúl se va a operar pues en breve. Ya nos explicó la doctora su caso. Somos muchas personas que dependemos del servicio médico, ¿no? Entonces, pues creo que entre más rápido sea, pues pueden ayudar a más personas. Siempre ha sido una gran institución. Yo creo que nos da a todos la oportunidad de tener salud. Que tengamos confianza, siempre nos resuelve. Muy buenos días, Presidenta, señor Secretario, compañeros de gabinete. Siguiente, por favor. Quisiera aprovechar, Presidente, este espacio de diálogo circular para explicar muy brevemente qué hace y cómo opera el IMSS Bienestar. Como ustedes recordarán, el IMSS Bienestar fue creado en 2023, hoy ya opera en los 24 estados. Es la red de servicios públicos de salud más grande de nuestro país, con la responsabilidad de atender a más de 56 millones de personas que no tienen seguridad social,
justo a aquellas personas que están en los estratos de menor ingreso en nuestro país, las que históricamente recibieron menos del Estado. Operamos 10.761 unidades de salud en todo el territorio, centros de salud, hospitales comunitarios, hospitales generales y hospitales de alta especialidad. El 96% de la población ya vive a menos de 30 minutos de una de nuestras unidades. Eso habla de la presencia territorial de nuestra institución, que es su mayor fortaleza. Siguiente, por favor. Aquí vemos el contraste entre el modelo anterior y el actual. Esto es muy importante porque explica los resultados que veremos a continuación. Antes, cada estado operaba su propio sistema con sus propias reglas, con incluso copagos y cuotas para poder garantizar la atención. Eso significa que la calidad y los procesos de cobertura dependían de la geografía de cada persona. Hoy operamos bajo una lógica totalmente diferente. Somos una sola red integrada con un solo modelo médico, una responsabilidad federal directa sobre los hospitales y sobre los centros de salud, y no existe ningún tipo de caja y ningún tipo de cobro en nuestras unidades. La atención es 100% gratuita, también 100% universal. Eso significa que para cualquier persona. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué muestran los resultados? Pues bueno, podemos ver una tendencia muy clara, un crecimiento diferenciado y sostenido a partir del 2024, cuando el modelo unificado entró en operación plena y se unieron los 23 modelos estatales en un solo proyecto de nación. Aquí hay una nota metodológica importante. Antes del 2020 no teníamos en el sistema público de salud registro nominal, es decir, registro por CURP. Por eso la comparación es mucho mejor a partir del 2020 y eso hace que pueda ser comparable a lo largo de toda la serie que vamos a ir analizando. Siguiente, por favor. La atención médica, como ustedes saben, es un fenómeno estacional, por lo que es mucho mejor la comparación mes con mes entre los distintos años. El reporte de hoy es de julio del 2026, es el último que tenemos disponible, y en julio, tan solo en julio del 2026, realizamos 4 millones de consultas generales. Esto significa que es el mes con mejor productividad desde el inicio de operación de nuestra institución. ¿Qué significa esto? Pues que una persona fue a un centro de salud, fue atendida, que recibió un diagnóstico o una referencia a una unidad de segundo nivel, 100% gratuito. Y algo que quisiera evidenciar es que este número más que duplica los resultados de cuando el sistema operaba de forma fragmentada, sin hablarse entre sí y sin el modelo único en el que hoy opera el IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. Es importante destacar también que al operar en la mayoría de los estados de nuestro país, pero no en todas las entidades, el IMSS Bienestar nos permite aplicar un análisis de la intervención en tiempo real. Podemos comparar las trayectorias antes y después de esta decisión histórica del Gobierno de la Cuarta Transformación de unificar la operación médica y de eliminar la fragmentación en los servicios públicos de salud. Como pueden ver ustedes, los estados que no están adheridos al modelo de gratuidad, de universalidad y de integración médica mantienen una misma inercia desde el 2023, sin realmente un crecimiento significativo, y en los estados donde operamos, la curva cambia con el inicio de operaciones y lo más importante es que esto no ha parado de crecer. Esto es un dato contundente, verificable, auditable. Ofrecemos 50% más consultas que en 2023, mientras que los estados que no están adheridos al modelo de gratuidad no han tenido aumento o cambio significativo. Esto es una evidencia de que el modelo integrado y que la gratuidad funciona. Siguiente, por favor. En consultas de especialidad, la evidencia es todavía más contundente. De igual forma se compara mes con mes, julio con julio. Aquí podemos ver, y vale la pena explicar, ¿qué significa esto de consultas de especialidad? Pues significa una atención por un especialista médico, un cardiólogo, una ginecóloga, un ortopedista, un neurólogo, un internista. Son este acceso que históricamente requería la población tener seguridad social para poder tener o capacidad de pago para poder tener acceso a la medicina especializada. Hoy vemos una contundencia que hay respuesta desde los servicios públicos de salud. En lo que va del 2026 ya acumulamos
cancelamos 4.3 millones de consultas de especialidad. La curva mensual confirma que a partir del inicio de operaciones del IMSS Bienestar, la pendiente cambia y, como pueden ver, no se detiene. Siguiente, por favor. De igual forma, regresando a la comparación de julio de cada año, del 2023 al 2026, las consultas de especialidad han crecido de 291,000 consultas a 624,000 consultas mensuales. Esto significa más del doble en 3 años desde que la Federación, por supuesto de la mano del trabajo de todos los estados, retomó su capacidad operativa y aplicó el modelo de gratuidad y unificado. Siguiente, por favor. Y por último, aquí vemos la comparación entre los modelos, que lo ratifica nuevamente. El crecimiento en consultas de especialidad en los estados con IMSS Bienestar es del 90% desde el inicio de operaciones. En los estados sin IMSS Bienestar es del 20%. Esta diferencia de 70 puntos porcentuales no es abstracta. Son ginecólogos, son ortopedistas, son cardiólogos, son pediatras que hoy hemos contratado y que estamos integrando a los hospitales. Son 9,334 médicas y médicos especialistas y las 18,000 enfermeras y enfermeros que bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha incorporado al IMSS Bienestar. Detrás de cada consulta hay una plantilla que hoy funciona de forma muy estable y es de reconocer que también con mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la salud. Siguiente, tenemos un pequeño video que explica este profundo cambio y, si me permiten, regresamos para plantear las metas al final del sexenio. Transformar un sistema de salud significa transformar la manera en que se atiende a las personas. Significa que una clínica pueda recibir a más pacientes. Y me dicen que esa cirugía se realiza aquí, en Mérida, que tengo no solamente el respaldo de mi familia, sino el respaldo de equipos médicos, respaldo de enfermeras y del gobierno. Que haya más médicos y especialistas para responder a las necesidades de la población. Entonces, pues comparando esto con otros hospitales, pues la verdad sí el costo es muy elevado. Aparte de que en la atención, pues no hay ninguna comparación, ya que la atención es muy buena. Hay doctores especializados. Los doctores, la verdad, son muy atentos, son muy capaces y la verdad sé que he estado en las mejores manos, tanto yo como mi bebé. Eso es transformar los servicios públicos de salud. Y los resultados empiezan a mostrar la dimensión de este cambio. Desde la llegada de IMSS Bienestar, las consultas generales aumentaron 50% respecto a 2023. Las consultas de especialidad crecieron 90% desde la creación de IMSS Bienestar. ¿Qué hizo posible esta transformación? Que los servicios públicos de salud dejaron de depender de decisiones aisladas de cada estado. Con IMSS Bienestar, la Federación asumió la responsabilidad de la operación de las unidades médicas, la contratación del personal de salud, el mantenimiento y reparación de las unidades y el abasto de medicamentos. Es muy digno el trato que uno le da. Pues sí es mucho mejor aquí porque, por ejemplo, en un particular, pues sí el costo es muy elevado. Y ya gracias aquí al servicio de IMSS Bienestar es una gran ayuda. Porque transformar la salud es lograr que cada unidad médica tenga mayor capacidad para atender, resolver y cuidar a las personas. Bueno, esas son las metas que nos hemos planteado y son proporcionales a la tendencia positiva. En 2023, el IMSS Bienestar va a alcanzar 100 millones de consultas generales, 15... Perdón. En 2030, el IMSS Bienestar alcanzará 100 millones de consultas generales, 15 millones de consultas de especialidad, 1.5 millones de procedimientos quirúrgicos y 25 millones de personas atendidas cada año. Esto, como pueden ver, no son aspiraciones, son proyecciones de una tendencia que ya está en marcha con la infraestructura, el personal y el modelo que opera en 24 estados de nuestro país. Bajo la visión de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a seguir trabajando todos los días para que esos números se conviertan en más personas atendidas, con mejor calidad y más cerca de donde viven. Muchas gracias, presidenta. Bueno, el video del ISSSTE. Como parte del crecimiento anual en las metas de cirugías y consultas, el ISSSTE avanza en sus objetivos para 2026, con los que se busca superar en 10% lo realizado en 2025. En el primer semestre de 2026, el ISSSTE realizó 200.341 cirugías en quirófanos de unidades hospitalarias de todo el país.
Esta cifra representa un avance de 60% de la meta anual, establecida en 344.366 procedimientos. Asimismo, de enero a julio se otorgaron 15.3 millones de consultas de medicina general y de especialidad. Con ello, el instituto registró un avance de 59% de la meta anual de 26.7 millones de consultas. Estos resultados reflejan una mayor capacidad de atención en el ISSSTE, gracias a la incorporación de médicos especialistas y residentes, el incremento de camas sensables, así como el crecimiento y rehabilitación de quirófanos, consultorios y laboratorios para brindar servicios oportunos, seguros y de calidad a la población. Ponme otra vez la gráfica de Eduardo. Bueno, aquí en la mañanera hemos presentado cómo hemos contratado más especialistas, hemos abierto más centros de salud y más hospitales. Son 32 nuevos hospitales que están operando en el país. Al final de este año serán 39 hospitales por lo menos, adicionales a los que recibimos en octubre del 2024. Algunos de ellos ya venían construyéndose en el periodo del presidente López Obrador y nosotros los terminamos, y otros prácticamente los iniciamos y los terminamos en estos 2 años. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber que estos hospitales, que estos centros de salud, que la contratación de más médicos especialistas, más enfermeras está funcionando? O sea, hay varias formas de medirlo. Una de ellas es una muy sencilla. ¿Cuántas consultas dimos? ¿Cuántas consultas dieron en conjunto el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar? Entonces, aquí en el 2023, 2022, imaginemos que todavía había secuelas de la pandemia, pero 2023 ya es un año en donde además inicia el IMSS Bienestar. Se fueron integrando poco a poco varios estados. Se dieron 82.9 millones de consultas generales, de médicos familiares, de médicos quizá familiares, generales, en los centros de salud, que no tienen especialidad o que sí tienen, pero que esta es consulta general. Bueno, ya llegamos a 101 millones. Eso quiere decir que en vez de irse al privado, pues están yendo al sistema público, que en vez de esperar, porque a lo mejor eran muy largos los tiempos de espera y ya no se atendían, pues ahora se están atendiendo en el sistema público. Son 101 millones de consultas, 28% más. Ahora, adelante. Consultas de especialidad, los médicos especialistas, ahí es donde se ve todavía más el avance, 60% más consultas de 2022 a 2026, nada más de entre enero y junio, 31.7 millones de consultas de médicos especialistas en el sistema público, IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Y la que sigue, las cirugías. Las cirugías son 30% más cirugías. Es decir, hay menos tiempo de espera y se atiende en el sistema de salud pública, que es gratuita. Ahora, para que pases al IMSS Bienestar, porque es muy relevante, por toda esta crítica que hay al IMSS Bienestar, y que aquí se demuestra que es mejor estar en el IMSS Bienestar que seguir con los servicios públicos de los estados. Las gráficas del IMSS Bienestar de consultas comparativas. No, más adelante. Esta gráfica gris son los 8 estados que no están en el IMSS Bienestar. O sea, ¿cuántas consultas adicionales realizaron esos 8 estados? En porcentaje. ¿No este es el número? El número, ¿verdad? No es porcentaje, ¿no? Es porcentaje. Porque obviamente, pues 8 estados no se pueden comparar con 24 estados. Entonces es en porcentaje. ¿Cómo creció el número de consultas generales en porcentaje? Entonces, creció
en este caso prácticamente nada entre finales de 2023 y a la fecha, enero, junio. ¿Qué es esto? ¿Enero, julio o enero, junio? Mes por mes, de acuerdo. Y que es los que están en el IMSS Bienestar, crecieron 50% el número de consultas. O sea, si se hubieran quedado todos los estados con sus propios sistemas de salud, no hubieran crecido el número de consultas. Como existe el IMSS Bienestar, se está atendiendo mejor y creció 50% el número de consultas en los 24 estados. Adelante. 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 Estos son consultas de especialidad. En consultas de especialidad, los estados que no tienen IMSS Bienestar solamente aumentaron 20%. En los estados que están en el IMSS Bienestar, el número de consultas de médicos especialistas aumentó 90%. Son indicadores muy claros de que el IMSS Bienestar favorece la atención a la salud de las personas. Eso quiere decir que si vas al médico te atienden. ¿Que hay que mejorar todavía? Siempre hay espacio de mejora, siempre. Pero hoy hay más medicamentos y se atiende a las personas. 90%, o sea, casi el doble de consultas en los 24 estados que están en el IMSS Bienestar. Es decir, vamos avanzando. Ahora sí vamos a las preguntas. A las preguntas sobre el tema, a ver acá.